Mexicanos, mexicanas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Espero que se le estén pasando excelente. Ahora la ONU, la Organización de Naciones Unidas, está metiendo su cuchara en México después de un largo tiempo de militarización, porque sí, México se militarizó desde el año 2006. Desde el año 2006, donde empezaron esa guerra absurda contra el narcotráfico. Desde ese año México estaba militarizado y sin ningún marco legal y violando la Constitución, porque desde el 2006 las Fuerzas Armadas no tenían un respaldo ante la ley. Hoy lo que se quiere hacer es respaldar, hacerle un respaldo, hacerlo formal. Por eso se quiere constituir como se debe la Guardia Nacional. Pero desde el año 2006 los de la ONU no vieron nada, no vieron violaciones a los derechos humanos, no vieron desapariciones forzadas, no vieron masacres, no vieron nada. Y ahora que el presidente Andrés Manuel López Obrador quiere hacer las cosas bien, quiere darle un marco legal a las Fuerzas Armadas para que apoyen en labores de seguridad pública, los de la ONU y varias organizaciones internacionales pegan el grito en el cielo. Ahora la ONU le está diciendo a México que retire la reforma constitucional para que la Guardia Nacional pase a manos de la Sedena y que por favor saque los militares de la calle, porque eso es una militarización. Por favor, desde el año 2006 estamos militarizados y violando la Constitución, violando los derechos humanos, haciendo desapariciones forzadas y todo, y las organizaciones nunca vieron nada. Nunca, jamás vieron nada. Ahora, como es el presidente Andrés Manuel López Obrador el que lo está haciendo, ahora sí están muy preocupados ellos. Ahora sí están muy, pero muy preocupados por México. Pero vamos a leer la nota. Es una nota un poco larga, sí, pero vale la pena porque acá nos explica el porqué de la preocupación de la ONU, porque pues según AMLO quiere militarizar, ¿no? Así que vamos a leerlo y dice lo siguiente. Expertos de 3 mecanismos de Naciones Unidas para atender desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y los derechos de reunión y asociación se pronunciaron en contra de la militarización de la Guardia Nacional impulsada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. A través de cambios legislativos aprobados en el Congreso de la Unión y de una iniciativa de reforma constitucional en detrimento de las obligaciones internacionales de México en materia de derechos humanos. En una comunicación dirigida al Estado mexicano a través de la representación de México ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, con sede en Ginebra, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias y las Relatorías Especiales sobre Ejecuciones Arbitrarias y Derechos a la Libertad de Reunión y Asociación, llamaron al gobierno de López Obrador a anular los cambios aprobados en leyes secundarias y retirar la iniciativa de reforma constitucional. Llamamos al gobierno de su excelencia a tomar las medidas necesarias para revertir las reformas legislativas públicas el 9 de septiembre de 2022, no aprobar la reforma constitucional que pretende extender la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, fortalecer las instituciones civiles de seguridad y adoptar un plan de retiro ordenado, inmediato y verificable de las fuerzas militares en tareas de seguridad pública. Todo ello a la luz de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos del Estado mexicano, señalaron los expertos que integran esos mecanismos. En un análisis meticuloso de los cambios a leyes secundarias y a la iniciativa de reforma constitucional, los expertos consideraron que las reformas legislativas no solo contravienen preceptos internacionales, sino que mantienen un carácter claramente inconstitucional al someter a la Secretaría de la Defensa Nacional un órgano que nació civil como la Guardia Nacional.
El avance de estas iniciativas significa un ataque en contra del principio de supremacía constitucional mediante el que pretende contravenir la Constitución a través de la reforma a leyes de menor jerarquía. Lo que resulta preocupante si se considera que la Carta Magna es la herramienta por excelencia de control civil sobre las Fuerzas Armadas y las reformas recién aprobadas les autorizan abiertamente a desobedecerla. Los organismos de la ONU alertaron que la iniciativa de reforma constitucional aprobada en Cámara de Diputados y en proceso de ser votada en el Senado consolida la militarización de la seguridad pública en México y desmantela la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana, que es la única institución de seguridad pública civil a nivel federal. Al destacar que la reforma incrementa significativamente el poder de la Sedena sin controles civiles, los expertos de la ONU reprueban que se pretenda mantener la jurisdicción militar en la Guardia Nacional en la comisión de delitos de sus integrantes cuando el carácter del cuerpo de seguridad es civil. Nos preocupa la evidente intención de ampliar el rol de las Fuerzas Armadas en seguridad pública, siendo que no le propio y para el cual por el cual que no ha sido entrenadas, la cual podría favorecer y mantener a la comisión de graves violaciones a derechos humanos, considerando que la tasa de impunidad en casos de violaciones a derechos humanos cometidas por elementos de las Fuerzas Armadas se mantienen en niveles preocupantes en México, advirtieron los expertos. Recordaron que al menos desde 2011 y hasta 2020, distintos mecanismos de Naciones Unidas se han manifestado contra el paulatino incremento de la presencia de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública, a lo que se suman sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que establecen criterios sobre la participación castrense en esta materia. En la comunicación, los expertos formularon al gobierno una serie de requerimientos para esclarecer sus preocupaciones, entre ellos, cuáles son las medidas tomadas para asegurarse que todas las regulaciones y legislaciones adoptadas respeten el derecho y los estándares internacionales de derechos humanos, informar sobre los mecanismos para garantizar el control de las Fuerzas Armadas por parte del gobierno civil, incluyendo en términos de su conducta y responsabilidad, así como cuáles serían los instrumentos civiles de rendición de cuentas para las Fuerzas Armadas en el país y su efectividad. Tras advertir al gobierno de López Obrador que sus respuestas serán integradas en un informe que se presentará ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, firmaron el documento Luciano Assam, presidente del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias, Morris Balbins, relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, y Clement Yaletowski Boulet, relator especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación. Ahora sí, la ONU quiere que se retiren las Fuerzas Armadas de las calles de México, que no colaboren en la seguridad pública, que no colaboren en labores de paz para pacificar al país. Desde el año 2006 está militarizado el país. Desde el año 2006 se están haciendo violaciones a los derechos humanos, y no mero porque las Fuerzas Armadas son así. No, las Fuerzas Armadas no son así. Era mero porque el comandante supremo de las Fuerzas Armadas era un cabrón que le valía madres todo. O sea, los expresidentes de antes eran güeyes que decían: ustedes encárguense de hacer su tarea, nosotros nos encargamos de los derechos humanos. Así era. Ahora, las Fuerzas Armadas actualmente en el año 2022, su comandante supremo de las Fuerzas Armadas, que es Andrés Manuel López Obrador, es alguien que se tienta el corazón, es alguien que no va a reprimir al pueblo, es alguien que no va a utilizar a las Fuerzas Armadas para desaparecer a alguien, el comandante supremo de las Fuerzas Armadas actualmente es alguien que está utilizando a las Fuerzas Armadas como para pacificar al país, no para pegarle al avispero como lo hizo Felipe Calderón o como lo hizo Peña Nieto, como lo siguió haciendo Peña Nieto. Es alguien que está utilizando a las Fuerzas Armadas
para un bien para los mexicanos. Es alguien que le está dando legitimidad, es alguien que le está dando un marco legal. Por eso se quiere aprobar lo de la Guardia Nacional, y la Guardia Nacional no va a pasar completamente a la Sedena. No, la Guardia Nacional va a seguir teniendo un mando civil, que es el secretario de Seguridad Pública. Va a seguir teniendo un mando civil. ¿Qué es lo que se quiere? Que la Guardia Nacional pase a la Sedena. ¿Por qué? Para que sean formados y su disciplina ayude para que no se eche a perder como la Policía Federal. Pero ¿a quién le va a rendir cuentas la Guardia Nacional? Le va a rendir cuentas al secretario de Seguridad Pública. La Guardia Nacional va a seguir bajo el mando de la Secretaría de Seguridad Pública, así de fácil, que hoy en día es una mujer, por si acaso. Hoy en día es una mujer. Pues bajo el mando de esa mujer, la Guardia Nacional va a estar siguiendo órdenes, bajo el mando de esa mujer. Así que eso de militarización, desde el año 2006 tenemos militarizado el país. Nunca dijeron nada, nunca vieron nada, nunca se pronunciaron en contra de las masacres, en contra de todo eso. Nunca, jamás. Y hoy en día, que las Fuerzas Armadas, que el comandante supremo de las Fuerzas Armadas está utilizando a las Fuerzas Armadas para pacificar el país, para mejorar. Están construyendo una refinería, están construyendo el Tren Maya, están construyendo varias cosas, están construyendo hospitales, bancos de bienestar. Todo eso no se hacía antes. Todo eso antes simplemente era matar, 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 matar y más matar. Por eso por eso en el sexenio de Calderón se incrementó la violencia hasta un 200%, porque les decían: ustedes encárguense del trabajo, nosotros nos encargamos de los derechos humanos. Y sí, hay militares que extrañan mucho a Felipe Calderón, lo extrañan, de verdad, lo extrañan. ¿Por qué? Porque los he escuchado, que lo extrañan, pero ¿cómo van a extrañar una época donde a ti porque nunca te tocó? A ti nunca te tocó que un militar te detuviera por allá por el año 2006, que te metieran droga, que te metieran armas, que te detuvieran nada más porque sí. O sea, a ti nunca te tocó, por eso dices lo que dices. Y pues por mi parte, esto ha sido todo. Espero que les haya gustado el video y nos vemos hasta la próxima.